cuando estaba Gloria. Iba a preguntar algo. ¿Gloria o Glora? Ay, ay. O sea, sí, pero ya me la están respondiendo, así que no se preocupe. Ah, ya. Victoria, tú tenías otra. Bueno, profe, con respecto al ejercicio 1, sobre la serie, porque dice el ejercicio, a ver si lo tengo por acá. No, sí, yo me acuerdo cuál es una integral. Sí, es una integral, Y exactamente. lo que te dice, mira, ese problema, de hecho, no se puede resolver como una de las tareas. Una de las tareas era, uno puede decir, era una integral triple, una de las tareas, una integral triple, Sí. uno podía identificar, escoger un orden, el mejor, digamos, y podía identificar que integral por integral era una función gamma o función beta. Ya. Esta Exacto. integral de la tarea no se puede hacer así. No se puede, o sea, uno parte por cualquier variable y no es ni una beta ni una gamma. Ya, imposible. Lo que hay que hacer es expandir. Ya, o sea, en el fondo... ¿Ya? O sea, el resultado es una serie de potencia. Porque, claro, cuando tú expandes, te da una serie. Ya, pero el expandir ¿Sí? te simplifica la función, el integrando se simplifica. La pregunta es, ¿qué tienes que expandir? Por eso yo puse ahí que ustedes tienen que, o sea, yo les di la respuesta de cierta manera, o ayuda a la respuesta, que es, tienen que expandir una de las funciones, pero ustedes tienen que ver cuál para que la integral se pueda hacer en términos de funciones beta y funciones gamma. Ok. Ya, o sea, tienen que probar, expanden una exponencial, la otra exponencial, expande el binomio, y ahí tienen que ver si se puede resolver o no. Pero por eso tienen que testearlo. ¿Ya? Pero, o sea, la idea de esa integral era decir que no todas las cosas son tan fáciles como la tarea, digamos, la tarea anterior, esa tarea voluntaria. La verdad es que las cosas siempre son más complicadas, ¿ya? En la vida real. Y esa tarea tiene ese, bueno, pero ahí yo les doy la receta, lo que te estoy diciendo. Tienen que expandir una de las funciones, tienen que expandirla. Y el resto se integra. ¿Ya? La expansión te sale. Okay, perfecto. ¿Ya? Eso, etcétera. Bien, ¿alguna otra pregunta de otro grupo que quieran compartir? Yo tengo una. Ya, dime. En la 2 ¿Ya? De la tarea, habla de un F mayúscula de X, pero se refiere a la antiderivada de la función. Ah, ya. Ah, la 2, esto del problema par e impar. Sí. Ah, mira, les cuento. En la vida real, digo, todas las funciones se pueden dividir en una suma de dos cosas muy especiales. Hay funciones, esta cosa especial es que hay ciertas funciones que tienen paridad definida. Paridad definida significa que son pares o impares, ¿ya? Pero en general las funciones no tienen paridad definida. No son ni una ni otra cosa, pero toda función se puede escribir como la suma de una función par más una impar. Entonces lo que se les da ahí, a ver si encuentro, tú hablas del F mayúscula, de eso. ¿De eso estás hablando tú? Sí, sí. Ya, mira, ahí lo que se les da es una función, sea esa función que está aquí. No sé si se nota el mouse, donde dice F par. Esa función de 3 medio, 5 medio, 2, son los parámetros, los Poisson, los parámetros de los Poisson. A esa parte te refieres, ¿cierto? ¿No? Me refiero a f de x. F de x se refiere a la función completa. A la función completa con su parte impar también. Sí, sí. A ver, pero ¿cuál f de x? ¿Estamos hablando de la parte A o de la parte, o sea, del problema de la parte 1 o 2? De la parte 2. Ah, de la parte 2. Ya. No, f par de x es una función, ¿ya? Es una función. O sea, primero, toda función que no tenga paridad definida siempre se puede dividir en una parte par y en una impar. Siempre, siempre, siempre. Si yo tengo una serie en potencias de x, siempre la serie,
lo mismo que la función se puede dividir en una parte par, que yo lo puse ahí, y en una parte impar. Entonces, en el problema, en la parte 2 del problema 2 romano, digamos, se te da a ti una función par, en términos de una serie, esta, que está aquí. ¿Ya? Y el asunto es, tú tienes que averiguar de qué función, esta función que está aquí marcada, ahí quedó marcada con el mouse, digamos, en azul, que sea, de qué función, esta serie hipergeométrica 0f3 es la parte par. Hay una función fx desconocida que tú tienes que hallar. Esa es la idea, ¿ya? Porque esa f de x mayúscula tiene una parte par, una función par. ¿Cuál es? Es la 0f3 que está ahí en el problema. Y tiene una parte impar, que la verdad es que no importa, pero me interesa solamente, la pregunta es al revés. Si yo sé que toda función tiene una parte par e impar, yo la puedo encontrar. Entonces ahora es al revés. Yo te doy la parte par y tú tienes que decir de qué función viene. Eso es. ¿Se entiende? Sí, me quedó claro. Gracias. Eso. Bien, ¿alguna otra pregunta para comenzar? Partamos entonces. Bien. La idea mía hoy día es terminar este asunto de la serie hipergeométrica o del primer módulo de esta cosa, a partir con el método de Brackett hoy día. Bien, veamos, miren, con respecto, solamente una anotación, esto está en el apunte 3 que les mandé, la ecuación diferencial hipergeométrica. Solamente ahí le indico algunas cosas que tienen que ver con la ecuación diferencial hipergeométrica, esto. Solamente vamos a armar una como ejemplo. En el apunte 3 iban varios ejemplos, ¿ya? El orden de la ecuación diferencial depende del P y del Q. Y está aquí en esta parte. Si P es menor que Q más 1, si P es mayor que Q más 1, de ahí depende el orden de la ecuación. Bien, miren. Un ejemplo simple. Solamente como un ejemplo, la 1F1, ¿ya? Voy a colocar ahí como ejemplo. La 1F1 y vamos a colocar, la 1F1 significa que tiene un parámetro en el denominador, un símbolo de Pochhammer asociado a A y un símbolo de Pochhammer asociado a B. Esa ecuación. Esa función hipergeométrica. La pregunta, ¿esa función hipergeométrica viene de alguna ecuación diferencial? Bueno, en realidad las funciones o vienen de integrales o vienen de ecuaciones diferenciales. Entonces, miren, pensemos esta simple ecuación, esta simple función hipergeométrica que está aquí. La pregunta es, si les preguntasen a ustedes de qué ecuación diferencial viene, bueno, van a la ecuación que está aquí, que está aquí, se ve el mouse ahí, se ve el mouse, ese es un sí, el silencio es un sí. Sí, profe, sí se ve. Ya, y ahí miren. Bien, entonces miren, la ecuación de eso, el P vale 1, el P es el numerito que está aquí, y el Q vale 1, el segundo numerito. Entonces, eso, si uno escribe la ecuación, va a ser una cosa del estilo X, el P vale 1, va de 1 a 1, va a ser D, de acuerdo a la ecuación que puse ahí, más A, símbolo de Pochhammer del numerador, listo, menos D, y después el Q también vale 1, así que hay un D más B, el símbolo de Pochhammer del denominador, que yo le llamé B en este caso, menos 1. Y todo ese operador, este es un operador diferencial. Lo tienen que haber visto así como nombre, operador diferencial, en ecuaciones diferenciales. Y eso actuando sobre f de x, y eso es igual a 0. ¿Ya? Miren, lo que quiero simplemente, esta es la forma de la ecuación diferencial donde esta función, la 1F1, es solución. ¿Ya? Entonces yo lo que quiero dejar claro aquí es, es una ecuación diferencial. ¿De qué orden? ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? Así a la vista debiera ser suficiente. ¿De qué orden? ¿1? Opción, es justamente, opción número 1, de orden 1. Opción número 2, la verdad es que es de orden, tienen que ver los D. Este es un D, sí, cualquier D es de orden 1, pero aquí hay un D por D, ese es D al cuadrado, es de orden 2 esta ecuación.
Así que veamos, mire, ¿cuánto es d al cuadrado? D al cuadrado es x de dx. Por eso yo solamente voy a hacer este puro ejemplo para que les quede claro. Ese es d, y por el otro d es x de dx. Listo. Profe, Sí, pregúntenos. profe, ¿Sí? Aldo pide entrar. ¿Y por qué no pasa, no? Ya, Pide entrar a la es sala. que, sí, yo no lo, como estoy pendiente de esto, no lo. Hola Aldo, ¿qué tal? Eh, sorry. Ahí me avisan, si hay alguien más me avisan, ¿ya? Porque como yo no estoy viendo ni los chats ni a ustedes, porque estoy pendiente justamente de esta parte de acá. Miren, d al cuadrado es 2 veces esto que está aquí, ¿ya? Así que d al cuadrado va a ser x por la derivada de un producto. Y eso, si uno lo deriva, es. Uy, qué feo eso, espérense, dejen borrar eso. Si uno deriva eso, va a ser igual a. Ahí sí. Va a ser igual a ver, se deriva el primero, se deja el segundo, o sea, eso es un de x, y más se deriva el segundo y se deja el primero, y eso es esto que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación diferencial va a quedar más o menos así. Va a ir un x cuadrado. El primer paréntesis me refiero a eso, que está aquí. Ese es un dx nomás, porque un dx ya más x por a menos x dx y menos x cuadrado de 2 dx2, ya es el primero, menos x por b de x. Estoy multiplicando esto que está aquí. El d cuadrado viene del d por d, después está el d por b y después está el d por menos 1. Puedo equivocarme porque generalmente me equivoco. Así que este sería un más. Horrible el más y horrible esa derivada, así que la coloco de nuevo. Menos más x de x, listo. Igual a 0. Listo. Me queda esa ecuación. Esta es la 1F1. Si yo la reordeno un poquito esta cosa, junto a las primeras derivadas y las segundas derivadas, esta es una cosa de orden 2, ¿ya? Porque tiene dos letras de operadores D, dos de estos. Está D al cuadrado, así que es de orden 2. Y uno se da cuenta de inmediato porque ese orden 2 está aquí. Aquí. ¿Se entiende? ¿Se ve? Aquí. ¿Alcanzan a ver el mouse, cierto? Ustedes me dijeron que sí. Voy a agrandar un poquito esto. Entonces, hay una cosa que yo puse ahí, y seguramente tienen que saber ustedes el nombre, los que están en Edo o ya pasaron Edo, no sé cuándo toca ese curso. Está una cosa que se llama la forma canónica de la ecuación diferencial. La forma canónica de la ecuación diferencial es aquella que expande toda la ecuación y están algo por la derivada de orden mayor, más algo por la derivada de orden 1 en orden, y así hasta llegar hasta el orden 0. Esta cosa que está aquí yo la puedo reordenar así. Fíjense que es igual a 0, así que esta cosa en realidad yo la puedo escribir de 2 x 2 f. Ahí está la segunda derivada, que sería esa que está aquí, ahí. Las que tienen primera derivada son esa y esa, y esa también. Entonces puedo escribirla como más c, paréntesis, x cuadrado, sería ese término, menos x, que sería ese término, menos 2x, porque aquí está, también es, pero es menos xb, y más x. ¿Ya? O sea, esto se puede seguir f, listo. Y tendría las constantes que son más xa f, y eso es igual a 0. Déjenme si me equivoqué en algún signo. Ya, coloquemos el signo menos ahí.
Ya creo que eso es. Esa cosa. Así que parece que ese término se va con ese de acá. Ups, ya, bien. Ustedes lo pueden revisar, pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan mirar la ecuación. ¿Qué ecuación? Esta es la que da origen a esta ecuación de aquí, diferencial, ecuación diferencial hipergeométrica generalizada, la que da origen digamos, a todas las funciones que ustedes conocen hasta la fecha, a todas, desde el coseno, logaritmo, lo que ustedes quieran, hasta funciones infinitamente más raras, ¿ya? Así que, de hecho, yo mandé un complemento, creo que un complemento, o parece que es parte de una tarea, no me acuerdo mucho, en el apunte 3, donde la ecuación de una oscilación del péndulo simple, o algo parecido a eso, uno encuentra la ecuación y sabe de dónde viene. Las ecuaciones de los péndulos son senos y cosenos, y los senos y cosenos son de la forma 0F1. Así que uno sabe de dónde sacar esa ecuación. Miren, así que esta ecuación finalmente queda cambiándole el signo a las cosas de 2F, la 0, a ver, me puedo equivocar por si acaso, ya, así que voy a colocar eso afuera, X menos B de F. Ustedes lo pueden revisar. Esta forma que estoy escribiendo se llama la forma canónica. La forma canónica de la ecuación diferencial que da origen a la 1F1. Forma canónica de la EDO. Bien. Y ahí en el apunte 3 van un montón de ejemplos, varios ejemplos de las funciones que usualmente salen. A mí lo que me interesa de esto es que ustedes sepan, miren, la idea de esta parte de enseñar en la ecuación diferencial es que cuando ustedes vean una ecuación diferencial, la ecuación diferencial solo reordenándola, no es obvio, a ustedes se la van a entregar como de esta manera, así de forma canónica, ¿ya? Ordenada por sumas de derivadas. Esta es la forma canónica. Si ustedes son capaces de llevar esa forma a esta otra forma, entonces tienen de inmediato la solución de la hipergeométrica. O sea, la solución que es una serie hipergeométrica. Y lo otro que me interesa dejar claro, yo dije, la pregunta es, a ver, la 1F1, esta serie, o esta función 1F1, ¿de dónde es solución? Es solución de esta ecuación diferencial. Sí, pero esta ecuación diferencial es de orden 2, y toda ecuación diferencial de orden n tiene n soluciones linealmente independientes. Eso lo sabían. Pregunta, ¿todos han hecho el curso de ecuaciones diferenciales? ¿Hay alguien que no lo haya hecho? Mejor esa pregunta. Si hay silencio, significa que todos lo hicieron. Ya. O lo están haciendo. No sé cuándo toca Edo. ¿El primer semestre o segundo semestre? No estoy seguro. Bueno, entonces, esta ecuación diferencial tiene dos soluciones linealmente independientes. Yo solamente la 1F1, ¿de qué ecuación diferencial viene? De esta ecuación diferencial. Bueno, pero esa es una solución. ¿Y cuál es la otra solución? La otra solución también es otra serie del tipo 1F1. ¿Ya? O sea, en el fondo, esta ecuación diferencial de orden 2 tiene dos soluciones linealmente independientes de la forma 1F1. ¿Bien? Para que quede claro. Preguntas hasta ahí. Porque con esto terminé, digamos, en la parte de las ecuaciones diferenciales y de la hipergeométrica. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Con un no basta? No por ahora. Ya, bien. Listo. Entonces, ahora yo me voy a ir a esta cosa se acaba aquí, digamos, la parte de las cosas preliminares para enseñarle yo en cuestión el método de integración. Así que hoy día lo que quiero partir es justamente hablar del método de bracket. Para contarle un poco de dónde nace, algunas cosas preliminares. Hoy día en la tarde digo en la tarde, como a las 7 de la tarde, voy a subir el apunte 4. ¿Ya? Bracket.
el apunte 4. Me quedo mal aquí. Y ahí está justamente la parte preliminar de este método de bracket. Miren, dejen contar un poquito algo de este método. Voy a proyectar un Power, no es PowerPoint, pero es un PDF con esa pinta, digamos. En inglés el método es, ustedes lo pueden buscar en internet, en Google, Method of Bracket. Yo le coloco, justamente por el nombre en inglés, algún referee alguna vez dijo, podrían colocarle alguna, tal como algunos nombres, le colocan la sigla, ¿ya? Y ahí le puse MOV. Así, bueno, fue una sugerencia, se me había ocurrido antes, pero hay un tipo que se le ocurrió también apoyar eso. Entonces, ustedes lo pueden googlear, Method of Brackets, ¿ya? Y sí, no es tan famoso como uno quisiera, pero la gente de a poco se está aprendiendo. Miren, la idea de este método es que, y ahí dejen proyectar, justamente tengo aquí, miren, el método de bracket. Quiero contarles primero una cosa, esto está en el apunte que les voy a subir más rato, el por qué, el cómo, definiciones, etcétera, etcétera. Pero quiero que ustedes vean de dónde viene. A ver, primero, el método en cuestión sirve para integrar, ya, eso estamos claritos, para integrar. Y ahí dice, bueno, es para integrar integrales de una variable, no, es para integrar cosas de n variables, pero con la condición de que sean integrales de 0 a infinito. Pero eso, la verdad es que tampoco es tan grave, porque la verdad es que ustedes, si tienen una integral de 0 a 1, digamos, la pueden pasar por un cambio de variable a este tipo de integrales de 0 a infinito. Así que eso no es problema. A mí lo que me interesa es que son integrales de 0 a infinito, es donde este método se aplica y puede hacer algo, ¿ya? El beneficio o la ventaja es que es para integrales múltiples. Puede ser una integral simple. Sí, pero la verdad es que donde más se nota el efecto de que la cosa es buena, cuando la integral es ojalá sea de las más variables que se puedan, de 3 variables como lo ejercicio le daré anteriormente, o de 2 variables para arriba. Recién ahí se nota su potencia. ¿De dónde viene la técnica esta? Bueno, esto nace, y ahí voy a explicar, porque esto lo desarrollé yo, digamos. Yo tenía ciertos problemas matemáticos que resolver. Por ahí conocí a alguien, digamos, cuando me mandaron, me mandaron a Estados Unidos, estaba en la Santa María estudiando, me mandaron a Estados Unidos, me mandaron a Stanford. Y ahí conocí a un tipo que tenía, o sea, a mí siempre me gustó la cuestión matemática y me gustó cierta área de lo que estaba estudiando, que era resolver problemas matemáticos. Y ahí conocí a un tipo y me enseñó una idea que no la conocía. Y bueno, y ahí yo empecé a armar mi tesis, me acuerdo. Pero el asunto es que la idea en cuestión, esta persona que estaba haciendo un postdoctorado en esa universidad, dijo, no, pero este método no es muy malo, que sé yo, bla, bla, bla. Dice que él lo colocó en su tesis porque bueno, eran varias páginas más, ya engordó su tesis. Bueno, el asunto es que él proponía una cosa y a mí se me ocurrió otra. Partir de la representación integral de la función gamma. Yo, increíblemente, por eso para mí era importante pasarle función gamma, función beta, que es un primo, y la serie hipergeométrica, que en el fondo es una serie con un montón de funciones gamma. Ya, ahí se me ocurrió eso y llegué a algo que, bueno, insospechado, y desarrollé esta cosa. Increíblemente, nace de la función gamma. Y como método, y ahí está la otra cosa, el método en cuestión, yo se lo voy a demostrar la próxima semana, seguramente el lunes, el método, no, del punto de vista matemático, no es riguroso. O sea, riguroso significa que se demuestra matemáticamente con el teorema A, B, C. Ya, este método no es riguroso. Bueno, hay definiciones en el método, hay teoremas. Bueno, los teoremas son cosas que se demuestran. Si yo demuestro algo, eso es para todo, ese es un teorema, ¿ya? Es una verdad absoluta. Y hay reglas.
y ahí está el asunto de las reglas. Esas reglas se obtienen después de hacer 10, 100 o 1000 integrales, digamos, usando esta idea, uno encuentra reglas. Y por eso digo, hay conclusiones empíricas. ¿Ya? De hecho, el método, y aquí dice, es un método heurístico. Bueno, heurístico, para que se entienda qué es lo que es, heurístico significa, en general, si ustedes tienen un problema y ustedes desarrollan un algoritmo, una idea, un procedimiento para resolver ese problema y lo resuelven, no importa si el algoritmo o el procedimiento está fundamentado rigurosamente desde el punto de vista, en este caso, de la matemática. El algoritmo, en este caso, funciona, el procedimiento funciona, pero es heurístico justamente por eso, porque no está demostrado desde el punto de vista riguroso. Estoy en eso. Por eso es una técnica heurística. Funciona súper, y de hecho hay gente que igual se asombra. Yo he tenido bastante problemas con los matemáticos, porque los matemáticos son axiomatizadores, en el sentido de que todo tiene que ser demostrable. Si es demostrable, entonces tiene que haber un teorema que diga que eso es cierto siempre o que es mentira siempre. No, pues esta cuestión no es tan así. Como yo no soy matemático, justamente no creo en los 10 o los 100 mandamientos de los matemáticos, yo rompo teoremas. Pues ahí voy a demostrar que se rompe un teorema cuando yo hago esta técnica o desarrollo esta técnica. Bueno, y como a manera de motivación, a manera de motivación para que ustedes vayan tomándole el peso a esto, es que cuando ustedes tienen integrales de una variable, ustedes le enseñan el método 1, 2 o 3 de acuerdo a la integral que se les presenta. Bueno, la verdad es que el método de bracket puede resolver esa integral, ¿ya? Pero que sea de una variable, no, al método de bracket le da exactamente lo mismo, y esa es la palabra clave, que sea de una variable o 10 variables. Por eso se llama, dice motivación, una motivación. Le da exactamente lo mismo. Eso es lo primero. Segunda cosa, el método de bracket lo que hace es tomar una integral cualquiera de una o 100 variables y la transforma en una sumatoria. Una sumatoria de brackets. Ya, de ahí vamos a ver qué es lo que es en bracket. Es una estructura matemática que se llama bracket. Una sumatoria de bracket. Y los brackets son como, yo digo, cada bracket se encarga de eliminar una suma. Son como traga sumatorias. Entonces, con esta idea del método bracket, ustedes pueden resolver una integral compleja de muchas variables, piensen en muchas variables, donde tienen que tal vez saber cálculo avanzado y un montón de cosas técnicas técnica 1, 2, 3 de cálculo. Bueno, con el método bracket no hay que saber cálculo, porque el método bracket lo que hace es resolver una integral, o sea, el problema de cálculo, de resolver integrales, lo transforma en un problema de álgebra lineal, que es resolver sistemas de ecuaciones lineales. O sea, no hay que saber cálculo para resolver integrales. A eso voy. Eso para mí, no sé, pues resulta extraño, pero diría que es motivante. Y yo diría que por qué el método en cuestión es poderoso, es por lo siguiente, porque cuando ustedes tienen una integral, y de hecho lo experimentamos, o lo están experimentando ustedes en la tarea grupal. El problema 1, que es una integral doble. Sí, es doble. No, es doble. Bueno, el asunto es que ustedes tienen que escoger el mejor método o la mejor elección. Integramos la variable 1, integramos la variable 2. En la tarea, la última tarea que hicimos, bueno, la que era una integral triple, también tenían que pensar, a ver, ¿por dónde parto? ¿Por qué variable de integración parto? Bueno, con el método de bracket, ustedes no tienen que pensar nada, tienen que simplemente aplicar, transformar la integral básicamente en un sistema de ecuaciones lineales. Ese es el resultado. Y bueno, ¿por qué es poderoso? Porque cualquier método convencional para resolver integrales, pensemos en una triple, una simple. Esa es simple, para mí es simple. Y de ahora en adelante, por ustedes también tendrán que ser simple. Ustedes tienen que resolver una integral y el resultado de esa, volver a integrarlo, y el resultado de la que sigue, volver a integrarlo, etc. Esa es una forma iterativa de integración. Cualquier método de integración supone eso: integrar una, después otra y después otra.
Ya, el método de bracket no importa, no importa por dónde partan. De hecho, el método de bracket lo que hace es resolver todas las integrales simultáneamente. Y ahí viene la parte poderosa. O sea, para mí es un método elegante, simple de aprender. De hecho, es tan simple que da hasta vergüenza enseñarlo. Bueno, pero eso tienen que darse cuenta ustedes. O sea, yo no saco nada con contarles lo que puede ser si ustedes en su momento lo van a experimentar. Entonces, les quiero además contar de dónde viene eso. Bueno, viene de esos monitos, de esos dibujitos que están aquí, que se llaman diagramas de Feynman. Bueno, yo estudié, no para ser profe, ya la idea era hacer investigación. Esto tiene que ver con física de alta energía, física de partículas. Cada línea es una partícula y cuando hay un nodo, aquí hay un nodo, ahí hay otro nodo, hay otro nodo. En los nodos las partículas se dividen. Del punto de vista físico significa que se desintegran en 2, en 3, en 4 y después se vuelven a juntar para formar otra partícula. Por ejemplo, no sé, un positrón y un electrón, cuando se aniquilan, generan un fotón. ¿Ya? De hecho, esta línea es ondulada es un fotón y las líneas continuas pueden ser electrones o positrones. Bueno, el asunto es que estos dibujitos son integrales y estos dibujitos me sirven eventualmente para calcular la masa de las partículas del electrón, la masa del fotón, de los neutrinos y de un montón de partículas más raras, los quarks. Ya. Sirven del punto de vista teórico para calcular masas y del punto de vista teórico también me sirve para calcular cargas eléctricas. ¿Ya? Bueno, el asunto es que esos dibujitos son diagramas. Se llaman diagramas de Feynman, son integrales, esta que está aquí. Ya, esa integral se ve horrible porque es una integral en 4 dimensiones. Para la gente que está en contemporánea, ahí va a ver cosas en 4 dimensiones. ¿Ya? Bueno, el asunto es que esta integral que está aquí, que dice ecuación número 1, se transforma a otra integral, que dice ecuación 2, esta que está aquí. Ya, este fue mi problema original. ¿Cómo resuelvo integrales múltiples de este estilo, que van de 0 a infinito? Bueno, la necesidad me hizo, me hizo pensar en algo para resolver eso. Ahí, digamos, nace todo el asunto este del método en cuestión. Por ejemplo, ese diagrama sirve para calcular la masa de alguna partícula, ¿ya? De cierta teoría, y es una integral triple. No es simple. De hecho, la que les di a ustedes en el problema 1 nace de un diagrama de Feynman, que es de una burbuja, en el fondo, una línea, una pelotita, sin la línea del medio. Sin esta línea del medio, esa es la integral que está en la tarea grupal. Así que pueden, por si acaso, pueden colocar diagramas de Feynman como ayuda, no es que les vaya a salir el mismo resultado, pero como ayuda. Diagramas de Feynman de una burbuja se llama, diagrama burbuja. Ahí hay otro diagrama, este diagrama que está aquí está representado por una integral de 6 variables. De 6 variables. No es simple no, ¿saben qué? No, este diagrama, a ver, no es simple, no, para nada es simple. El U, el que aparece aquí, ahí, U y U, es un tremendo multinomio que está aquí, y el F, que está aquí también, ahí arriba, es otro multinomio que está acá, abajo. Así que para nada es simple. Bien. Veamos entonces, comencemos hablando del método de bracket. Yo ya le expliqué de qué se trata. La técnica en cuestión es para integrar cosas de cero a infinito, cosas de una variable o de más variables, integrales múltiples. Ahí estamos. Bien. Entonces, vamos definiendo algunas cosas. Como yo diría, esto está en los apuntes, yo lo que quiero es que vayamos practicando. Lo que voy a tratar de aquí en adelante, por lo menos para esta parte del módulo, hacer las cosas aquí en clase, ¿ya? No, porque ustedes no me han dicho nada de los ejercicios, de los apuntes, si están claros, si los ejercicios les salen, o sea, en general, estoy hablando en general del curso. Entonces, uno siempre tiene que suponer como profesor que no están estudiando mucho, así que voy a hacer yo las cosas
preliminares. Lo voy a hacer aquí, dentro de esta clase. Conceptos preliminares. Bueno, ¿qué es lo que es un bracket? Bueno, el bracket, o sea, por definición, vamos a colocar la letra A, es una integral. Es una integral. Tiene una representación integral, pero es una integral bien rara. De ahí les voy a explicar de dónde nace todo esto, porque este en el fondo es como una cocina. En una cocina nace a lo físico. A lo físico significa, a ver, ¿qué tengo que hacer para que me dé el resultado que quiero que me dé? ¿Ya? El bracket tiene, el bracket es este simbolito del mayor que menor que. Ese es un bracket. Este es el bracket de alfa. Bracket con argumento alfa. Esto está en el apunte. Con argumento cualquier número, perteneciente a lo complejo. Bueno, el asunto es que el bracket tiene una representación integral y es, por definición, esta integral, justamente una integral de cero a infinito. Ya. Yo digo, esa representación es rara. Y es rara por una cuestión... ¿qué pasó aquí? Espérense. Se corrió la página, se corrió el cuaderno. Lo vamos a dejar ahí. Ahí, ya, bueno. Esa integral es rara porque esa integral es una integral siempre divergente. De hecho, esta integral es siempre es infinito, no importa lo que valga alfa. En el fondo, la integral de una potencia de t, ¿cuánto vale? Bueno, la integral de una potencia es otra potencia. Y así que, dependiendo del valor de alfa, la integral diverge o en cero o en infinito. En el fondo, por eso digo, para los matemáticos esta cuestión no les gusta nada. Justamente porque es como darle al infinito darle un nombre, ¿ya? Y ese nombre es bracket. Bueno, ahí sí, ya. No fijé esa página, lamentable. ¿Ya? Ya. Esta es la definición de un bracket, esto que está aquí. Miren, yo no está en el apunte. Yo les voy a demostrar de dónde nace o cómo concluyo eso, porque esto en el fondo es, les dije así de manera coloquial, es una cocina, entre comillas, porque esta cosa que es infinito, para mí no va a ser infinito, sino que va a valer algo, va a tener una estructura matemática que hace algo. Algunas propiedades de los brackets, eso sí están en los apuntes. Propiedades, y son teoremas. Teorema significa que, dada una cosa que no importa si es esotérica, a partir de cierta creencia, fe, ¿ya? Que es esta definición de bracket, a partir de eso uno puede demostrar lo siguiente. Uno puede demostrar una propiedad 1, vamos a llamarle 1, que es, esto se llama teorema de escalamiento. De hecho, hay una tarea al respecto en el apunte que tengo que mandarlo hoy día a la tarde. Teorema de escalamiento. Hay una propiedad 2, que es la siguiente: alfa n más beta. Todo esto se puede demostrar a partir de esa... ¿Profe? Sí, dime nomás. ¿Profe? Del apunte que usted habla es el que va a subir hoy día, ¿cierto? Todavía Sí, no lo subió. Ya. No, todavía no. Ya. Por eso me interesa que usted... Mira, hay tarea y bueno, las tareas vienen todas resueltas, así que son como 4 problemas resueltos. A mí me interesa que se vayan metiendo en esto del álgebra de bracket. ¿Ya? Nada de integración todavía, nada de integración. Para la próxima clase vamos a hacer algo de integración y para que vean que esta cuestión es increíblemente buena. O sea, desde el punto de vista, yo voy a integrar, pero las integrales van a ser extremadamente fáciles, si es el asunto. Mire, ese otro teorema, no sé si están copiando, como esto va a quedar grabado, voy a pasar a la siguiente página. Ahí agrandamos un poquito, listo.
Bueno, el asunto es que esa estructura que yo llamé bracket se define a través de una integral divergente. Ya eso ya es raro. ¿Ya? Eso un matemático lo desecha de una. De hecho, a un matemático nunca se le pudo haber ocurrido esto porque rompe ciertos teoremas. Y para un matemático romper un teorema no es grave. Es como los 10 mandamientos, es como romper eso. Y no lo hacen, son demasiado religiosos los tipos en ese aspecto. Profe, ¿qué teorema rompe? ¿Perdón? ¿Qué teorema rompe? Ah, no lo he demostrado, pero te lo menciono de inmediato. Mira, esto lo voy a borrar, no lo voy a colocar ahora porque en realidad es para la próxima. Hay cosas que ustedes debieron haber aprendido en matemáticas. Si ustedes tienen un f de x, esa, supongamos esa integral, porque esto yo lo relaciono con integrales. Supongamos que esa función f de x tiene cierta serie de potencia. O sea, se puede escribir como una serie de potencia. De esa forma. ¿Ya? Esa es la forma más general posible. Bueno, entonces, lo que uno dice, esta integral, entonces uno dice, pero esta integral y, es la integral de una sumatoria. De x. ¿Se entiende ahí? ¿Está muy al lote? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. La escritura, es porque es como estoy rayando al lote en la pizarra, ¿ya? Pero en el fondo, la función del integrando la reemplazo por una serie. Listo, tengo la serie. Y hay un teorema que dice que si yo tengo una integral de sumas, yo puedo invertir el orden de la sumación. La sumación discreta, sumatoria, respecto a la sumación continua, integral. Es decir, la pregunta es, ¿puedo hacer esto? La suma n mayor o igual a 0, ¿de qué cosa? Y aquí donde yo puedo hacer esto, de hecho en la integral que ustedes tienen que hacer en el problema 1 de la tarea grupal, uno puede hacer eso. De hecho, les digo, expandan e integren lo que les quedó. Bueno, hay ciertas situaciones, como esta que está aquí, donde tengo la función, la expando, intercambio suma por integral, y me queda esto. Y el problema es que esto no está definido. Esa integral que está ahí no está definida, porque la integral de 0 a infinito de x elevado a n es infinito. Así que tengo una suma de infinito a infinito a infinito a infinito. ¿Ya? El teorema que se rompe ahí es que, o el teorema en cuestión dice, si es que la integral de una sumatoria o de la función está definida y la sumatoria de las integrales está definida, entonces yo puedo cambiar sumatoria por integral, invertir el orden de suma. Ese es el teorema que yo rompo, porque cuando yo desarrollo el método, yo esta cosa no hay infinito, para mí no hay infinito, de hecho vale un bracket, que en este caso es n más 1, ¿ya? Por la definición que di antes, entonces tengo una serie de brackets, y eso es justamente lo que quiero entregar ahora. Ese es el teorema que se rompe. Tú eres David, ¿cierto? ¿Me preguntó? No, Marcelo, soy yo. Marcelo Órdenes. Sí, gracias. Ya, pero este es el teorema que se rompe. Pero eso es para los matemáticos, o sea, los matemáticos son urgidos con eso. Por suerte nosotros no somos matemáticos, así que le damos no. Nosotros cocinamos resultados. ¿Ya? Bien. Miren, entonces, letra B, series de bracket. Bueno, ¿qué es una series de bracket? Bueno, es una sumatoria o una serie donde el argumento tiene bracket. ¿Ya? Y eso lo puse en el apunte. Lo puse de la siguiente manera. Miren, de ahí les digo qué cosa es eso. ¿Qué cosa es qué cosa? N basado. Esa es una serie de bracket. ¿Qué es lo que es una serie de bracket? Bueno, es una serie o una sumatoria, que contiene, en su argumento, contiene bracket. Este que está aquí. ¿Ya? Esa es una serie de bracket. O sea, cualquier suma que tenga bracket, y de hecho, bueno, de ahí voy a demostrar que aunque no los tenga, sigue siendo para el método una serie de bracket. Esta es una serie de bracket. Este es el bracket, obviamente, de ahí el nombre serie de bracket. El C sub n es un coeficiente,
es un coeficiente, el coeficiente de una suma, pero es un coeficiente, no sé, coeficiente que depende de la, por ejemplo, si ustedes expanden una función, obtienen los coeficientes por la potencia de la variable, ¿ya? Bueno, ese es un coeficiente. Y este factor que está aquí se llama indicador. Ya, ese, miren, bueno, yo me puse a trabajar con un matemático. Yo al método le había puesto otro nombre, ¿eh? Le había puesto algo así como, ya ni me acuerdo, fue hace tanto tiempo. Estamos hablando del año 2010, hace harto tiempo. Bueno, y ahí, bueno, en conjunto con este, que es un matemático muy conocido, le pusimos método de Bracket, por esto, por la notación, simplemente por la notación, por esos paréntesis mayor que, menor que. De ahí viene el nombre de método de Bracket. Bueno, este factor que es phi n, ese que está aquí, se llama indicador, pero solamente es esto que está aquí. Es el -1 partido por el factorial de n, o el gamma de n más 1. Ese es el indicador. Es un numerito, es un factor, que es, bueno, que por la convención del método uno lo hace aparecer. Y si no está, bueno, lo hace aparecer multiplicando por 1. O sea, divido por eso y multiplico por eso y lo hago aparecer, ¿ya? Bueno, esta es una serie de brackets, ¿ya? Y la pregunta es, ¿listo? ¿Y cómo se suma esa serie? Y ahí viene en el apunte que les tengo que subir. Mira, voy a tratar de subírselo antes de las 5 de la tarde, ¿ya? Para que a partir de esa hora ya le pueden echar algún vistazo. El asunto es que, y aquí se los cuento, miren, las fórmulas que he dado antes, estas fórmulas que están aquí abajo, estos son teoremas. Teoremas en matemáticas son cosas que se pueden demostrar. O sea, son teoremas. Teoremas, no sé si le puse 1 o 2, no me acuerdo. Pero son teoremas. Esto que está aquí es una definición. Las definiciones, o sea, cada uno, ustedes, cuando definen algo, lo definen, o sea, como ustedes quieran. Ustedes definen lo que quieran, como quieran, ¿ya? Yo definí esto. Así, bueno, uno de uno. Uno es uno. Y esto es una serie de brackets, porque como les decía, toda serie de bracket es aquella serie que tiene bracket. Listo. Ahí no importa lo que valga el coeficiente, lo que sí tiene que estar es ese factor. El asunto es que hay una regla de sumación. ¿Cómo se suman? Voy a colocar cómo se suman estas series, ¿ya? Esto en el fondo es relleno para colocar aquí en esta sesión online. ¿Cómo se suman estas series? Ah, y aquí está la cuestión, pues miren. Esta serie, que tiene esta forma, un coeficiente C sub n arbitrario, este factor phi sub n, que es el numerito que le puse antes, y este bracket n más alfa, tiene una solución. O sea, ustedes la pueden sumar. Y esa suma es C elevado a menos alfa, o sea, no elevado, C menos alfa, gamma de alfa. Esa es la solución de una suma. Si ustedes tienen un bracket, ese bracket les sirve para sumar esta serie, ¿ya? Del punto de vista de la operación. Desde el punto de vista operacional, o sea, piensen, miren, a ver, lo que les estoy entregando ahora es como un manual de celular. Ustedes no tienen por qué saber cómo se construye un celular, ni cómo funcionan sus circuitos, si tiene o no transistores o qué sé yo. No, ustedes aprenden a usar el celular. Bueno, aquí igual, yo les estoy entregando una regla, el manual para hacer algo. Si ustedes tienen una suma, y esa suma tiene un bracket, el resultado de la suma es esto que está aquí. Así de simple. Todavía no les voy a enseñar de dónde sale esta cosa. Esta es una regla, ¿ya? Cuando digo regla, significa que no la puedo demostrar. Simplemente uno la encuentra, después de hacer N experimentos, la encuentra y la establece como regla. Si uno dice, a ver, pero entonces un bracket, ¿qué es lo que hace entonces con esta suma? Si yo tengo un bracket dentro de una suma, desde el punto de vista operacional, bueno, y aquí uno puede establecer un algoritmo que lo que dice es lo siguiente: el bracket hace
lo siguiente, miren, para que vean. El bracket, ¿qué hace? Bueno, primero, elimina la suma. Ya, elimina la suma. Es obvio. Elimina eso. Segundo, voy a mostrarlo, a ver, voy a bajar un poquito. Ahí está. Ya. Segundo, solamente mirando la sumatoria y el resultado. El resultado de esa suma es efectivamente esto. Eso ya, ya lo tengo claro, digamos, ya lo demostré. Elimina qué cosa? Elimina el factor phi. Por el método es necesario ese factor phi. Y si no está, uno lo construye. Elimina phi sub n. ¿Qué más hace? Agrega o hace aparecer, agrega un factor que es una función gamma. Gamma de gamma de menos n. De ahí le explico por qué. Gamma de menos n y finalmente hace n igual a menos alfa. Miren. Entonces, lo que le estoy entregando acá, en el fondo es una regla. ¿Okay? Una regla, cuando ustedes encuentran una sumatoria donde haya una estructura rara porque en realidad esta cosa es una cosa divergente, ¿ya? Por su representación integral es divergente, pero para nuestro caso le vamos a dar cierta operatoria, tiene cierta álgebra. Cuando encuentren esto, dentro de un bracket, dentro de una suma, el resultado de la suma de inmediato, o sea, la suma se elimina y el resultado es esto. Los brackets son como traga sumatorias. Yo le digo traga sumatorias porque eliminan o matan, entre comillas, digamos, matan sumatorias. ¿Ya? Entonces, esta regla es la que tienen que aprender. ¿Qué tiene que ver con integración? Hasta el momento nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el bracket? Elimina la suma, elimina el factor phi, agrega una función gamma, que es esta que está aquí, y hace que el factor n, que todo lo que dependa de n, valga menos alfa. En el fondo, esto que puse aquí es anular el argumento del bracket. Les voy a mostrar el argumento del bracket. El bracket era n más alfa. O sea, n más alfa igual a 0. A eso me refiero con anular el argumento del bracket. Bueno, esta cosa, en el segundo módulo nosotros tenemos que pasar notación indicial. Es pariente de una cosa que se llama el delta Kronecker. ¿Ya? Eso es una cosa que vamos a mostrarlo en este apunte, o en este submódulo, digamos, el delta Kronecker. Lo vamos a mostrar, no en el apunte de hoy, pero sí en el siguiente. Y algunas de sus propiedades. Bueno, el asunto es que eso que está ahí, en el fondo lo que le estoy diciendo es, si ustedes, entonces sí, si ustedes tienen esta suma con este bracket, la solución de inmediato, se va la sumatoria, se va el factor phi, se va este factor phi, se va la sumatoria, se va esta sumatoria, se va este phi, se genera un gamma, ¿listo? Se va la sumatoria, ¿qué es lo que me queda? Si se va la sumatoria y el factor phi, me queda eso. Se agrega un gamma de menos n, queda eso. Y el argumento del bracket se iguala a 0. Y cuando se iguala a 0, el n vale menos alfa. Miren. Eso. Y eso es igual a menos alfa, gamma de alfa. ¿Ya? Eso, bueno, esto que estoy haciendo ahora, bueno, definí una cosa rara, tiene una álgebra rara, ¿ya? Una álgebra rara, pero bueno, van a tener que aceptar nomás lo que hay. Es lo que hay. Y si uno aprende eso, estaríamos, si ustedes leen el apunte que les voy a mandar hoy y hacen los ejercicios que están ahí, está todo, o sea, son tareas o ejemplos y está todo resuelto para que adquieran el álgebra de esto, que es simple, es simple. Fíjense que cada bracket, en el fondo, cada bracket lo que hay aquí, y de aquí tiene que ver el nombre de, o lo que digo yo de que las integrales tienen que ver con
11:23. ¿Y terminamos a qué hora? Como a 11:45 ya. Los brackets en el fondo generan ecuaciones lineales. En este caso, el bracket genera E más alfa igual a 0 para llegar a esto. Bueno, entonces la pregunta, ¿y qué tiene que ver con integrales todo esto? Ah, pero simple. Mire, esto es como un adelanto nomás, ¿eh? Un adelanto. Cuando ustedes tienen una integral, ¿qué tiene que ver? Voy a colocar esto ahí por si no, tiene que ver con integrales. O sea, esta receta, la que le entregué recién, esta que está aquí, es una regla que se llama regla de sumación. Yo le puse hasta nombre a las cosas. Bueno, como lo inventé yo le coloco el nombre que quiera. Regla de sumación. ¿Ya? Bueno, entonces, si tengo bracket, listo. Miren, solamente le voy a hacer un adelanto. No está en el apunte de ahora, pero para que vayan viendo esta regla que está aquí, la encontré. Se encontró. ¿Ya? Y en el fondo, seguramente el método tiene una demostración. Yo estoy trabajando en la demostración rigurosa del método. ¿Ya? Y todas estas cosas que son reglas, en el futuro eventualmente podrían ser teoremas. Pero cuando uno encuentra una regla es cuando uno está, a ver, si uno se acostumbra, si uno hace un problema y sabe que ese problema, para poder encontrar la solución, tiene una secuencia de pasos, paso 1, paso 2, paso 3, solución. ¿Ya? Pero si todos los problemas parecidos tienen la misma secuencia de pasos, ¿por qué no nos saltamos del problema a la solución de una si todos cumplen con la misma secuencia de pasos? Más o menos eso es una regla. Eso es una regla. Cuando uno, sin pasar por lo riguroso, de inmediato hace lo que tiene que hacer. En este caso, encontrar una solución de algo. Bueno, la regla justamente es eso. Es, si ustedes ven una serie de brackets como de este estilo, entonces la solución de la serie es esto. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con las integrales? Y esto lo dejo como motivación para que, por último, leen los papers que yo le estaré ahí en el portal. Sea, miren, vamos a llamar la integral J. La integral J sea igual a esto. F de X, dx. Ya, integre eso. Esa función que está aquí, F de X, puede ser cualquier función. Puede ser una simplona, una exponencial. Bueno, la exponencial es la función más amigable, no le digamos simplona porque es la que nos permite sacarnos buenas notas. Supongamos que esa función tenga una expansión en serie. Por ejemplo, que tenga acuérdense que las funciones en serie generalmente son series Taylor. Los series Taylor siempre tienen un partido por n factorial. Por ese n factorial está aquí dentro de esto. Este es recuerden que este factor phi sub n es un menos 1 elevado a n partido por n factorial. Bueno, todas las series pueden tener o no pueden tener este factor phi sub n. Bueno, pero si no está, lo hacemos aparecer, ¿ya? Multiplicando por 1. El viejo truco de multiplicar por 1. Tiene un coeficiente y tiene... me quedó muy estoy rayando fuera del cuaderno. Escribamos aquí. Si f de x es igual a esto, miren, una serie tipo Taylor, porque en el fondo es eso, un coeficiente y potencia, miren, súper general la serie de potencia. Esa. Supongamos que el integrando se puede escribir como una serie de potencias que está aquí. Supongamos, el alfa puede ser 2, 1, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces uno dice, entonces J va a ser igual a la integral de ¿qué cosa? De una suma, que es lo que es el asunto de la potencia, de eso. Miren, esta es la motivación para que ustedes vean que esta cuestión es re simple. De hecho, si yo les digo esto, es que es muy fácil el método, da vergüenza enseñarlo. Si yo les digo esto, ya tienen el curso pasado. Miren, eso. ¿Listo? Miren, entonces yo les decía, los matemáticos tienen un problema con esta cosa que escribí recién. Yo lo que voy a hacer a continuación es siempre lo voy a hacer, para el caso de nuestro método, siempre lo vamos a hacer, voy a intercambiar el orden de sumación. Saco la sumatoria, o sea, la suma discreta, sale todo lo que no depende de la integral,
Y lo que me queda es esto. X alfa n más beta de X. Listo. Y esto, por definición, es un bracket. La integral de una potencia es un bracket. Pero por la definición que yo le di al principio, el bracket se define con esta integral. Oh, se echa a perder. Dejen, algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Que esa hoja, al no fijarla, es una hoja móvil. Se puede volar con el viento. Ya. Sobre. Miren. Estamos aquí. Ya, pero el bracket, por definición, es esto que está aquí. Tiene un alfa y hay un -1. Ah, bueno, lo hacemos aparecer acá. Lo hacemos aparecer. Ups, qué malo estoy. Mucho error. ¿Dónde está? Acá. Perdonen la. Ahí se ve. Entonces, miren, eso es igual a. Voy a tratar de escribir súper bonito. Estoy mejorando mi caligrafía. Miren, cuando quiero puedo escribir bien. Esto es alfa n más beta más 1. El 1 lo hacemos aparecer por convención, -1 de X. Y esto que está aquí es un bracket, que es alfa n más beta más 1. Listo. Por lo tanto, entonces la pregunta, ¿qué tiene que ver esa regla que puse antes con integrales? Ah, es que todas las integrales las puedo transformar en series de bracket. Y las series de bracket yo las puedo sumar usando la regla que le enseñé anteriormente. De hecho, tengo esta suma, que es la siguiente, que es una serie de bracket. Y la serie de bracket tienen como resultado lo que les dije anteriormente. Es alfa n más beta más 1. Listo. Entonces, resolvamos un caso muy particular. Miren, se supone que f de x es cualquier función. Por eso digo yo, esta cuestión es súper potente. Es cualquier función. Puede ser la más trivial, una exponencial, a, no sé, a una función especial que se llama, por ejemplo, la función de Bessel, que está ahí en uno de los complementos, en el 1. Entonces, vamos a colocar para alfa igual a 1 y beta cualquiera, y beta arbitrario. Y beta arbitrario va a colocar. Para eso, entonces, tenemos la siguiente serie. N mayor o igual a 0, se suene N más beta más 1. Listo. Miren, voy a irme a la otra página, voy a checar un poquito aquí. Yo me acuerdo de eso. Eso es esta integral. Eso es J. Voy a colocarlo acá. Eso es J. J es una integral, es esta. 0, infinito, f de x, ¿ya? F de x es cualquier función que ustedes conocen su expansión en serie. Ese es el asunto. Por eso mi interés era que ustedes supieran series hipergeométricas, porque todas las funciones, o la mayoría de las que ustedes conocen, todas se pueden escribir como serie, y en particular como serie hipergeométrica. O sea, puede ser serie Taylor, pero todas las series Taylor se pueden escribir como serie hipergeométrica. Por eso mi interés en sumatorias, ¿ya? En función hipergeométrica. Entonces, miren, esta integral que está aquí se reemplaza. El problema de cálculo tiene que ver con integración, que está aquí. Bueno, mi problema es pasar la integral a una serie de brackets que está al lado derecho. Listo. ¿Y cómo se resuelve esa serie de brackets? Con la regla que les dije. Que es la siguiente. Por lo tanto, la integral de 0 a infinito de esta cosa, de una función cualquiera, que tiene una serie tipo Taylor en torno a 0, en torno a x igual a 0, también cualquiera, ¿ya? Es, a ver, era 1, era n, me equivoqué. Chicos, hasta el momento, mire, ¿se está entendiendo o es muy esotérico lo que estoy diciendo? Que alguien me responda. ¿O estoy solo? No está solo. Hasta el momento, por lo menos, yo voy entendiendo.
Ya, porque, o sea, aquí la verdad es que no hay nada que entender, no. Sí, sí hay que entender. Le estoy entregando un manual de cómo hacer. Mire, la única cosa rara es esa regla, la única cosa rara. Bueno, y la definición de un bracket, que es una cuestión divergente. Ya, eso para los matemáticos, es complicado. Pero ¿cómo vamos a hacer que una cosa, cómo vamos a inventar una estructura que valga infinito y más encima que tenga sentido? Es una cosa rara, que haga algo. Porque el bracket en realidad, los matemáticos dicen, pues usted no se puede hacer. O sea, los matemáticos, por favor, no se lo cuenten a los matemáticos, ya, que quede entre nos. Bueno, y entonces miren, la solución de eso es lo siguiente. Se va la suma, se va el factor phi, ese que está ahí, se va la suma, ¿listo? Me queda el C sub n y agregamos un menos n. Y todo se evalúa en n igual a menos beta menos 1. Menos beta menos 1. Eso se obtiene de igualar el bracket que está aquí, igualar el argumento a 0. Es una ecuación lineal. O sea, a ver, la solución de esta cosa que está aquí es esta. Simplemente el coeficiente de la expansión, menos beta menos 1, gamma de beta más 1. Listo. Esa es la solución de la integral. Aunque ustedes no me crean. Es súper general el resultado. Hagámoslo con algo simple para que vean que funciona la cosa. Hagámoslo con algo simple. Mire, esto no está en el apunte de hoy, porque esta regla de integración o teorema no está en el apunte. Pero en el apunte van un montón de definiciones, algunos ejercicios para que ustedes conozcan el álgebra de bracket, etcétera, etcétera. Coloquemos un ejemplo, ese era un ejemplo así como estrambótico, porque la gente no entiende cuando pensemos en el caso más general posible. Sí, pero general posible significa cualquier cosa. No pensemos en cualquier cosa. Hagamos el siguiente ejemplo. Miren, que ustedes conozcan. X alfa menos 1 elevado a menos X. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cuál es la solución de eso? ¿Cuál es la solución de esa integral? Estudiantes todos. Esa es la definición de una función. ¿De qué función? Función gamma. ¿Gamma de qué? Alfa. Gamma de alfa, ya. Esa es la solución que nosotros conocemos por la matemática convencional. Como nosotros estamos tratando de ser no convencionales, vamos a hacerlo por el método de bracket. Quiero demostrarles que da ese resultado. Miren, por mod. El método de bracket lo que requiere es que ustedes tomen el integrando y lo expandan. Expandan en términos de serie de potencia todo lo que tengan que expandir. En este caso, lo único que hay que expandir en el integrando es la exponencial. ¿Cuánto vale o cuál es la serie de esta exponencial? Que va de 0 a infinito. ¿Cuánto es la serie? Menos x a la n factorial. Menos x a la n dividido por n factorial, ¿cierto? O equivalentemente, menos 1n, n factorial, xn. Listo. Miren, este numerito que está aquí, el menos 1 elevado a n, casualmente es phi sub n. ¿Ya? Casualmente, yo no quise escoger ese problema, pero tío. Por lo tanto, esto se puede escribir como n mayor o igual a phi sub n, xn. Listo. Desde el punto de vista de la notación que requiere el método, esta es la expansión del integrando, porque el integrando tiene ¿dónde está? Aquí, perdón, tiene una potencia, pero es una potencia, no es una función, o sea, es una función de x, pero es una potencia. No hay nada que expandir ahí. El x elevado a alfa menos 1, listo. Entonces, luego, la integral de 0 a infinito de x alfa menos 1 por la exponencial de menos x, expandimos el integrando. Lo que voy a hacer, bueno, lo vamos a colocar en orden para que nos vamos lentos. Miren, lean el apunte de hoy y de verdad que ustedes ya hoy día ya saben usar el método. Es que por eso digo ya es muy fácil, da vergüenza enseñarlo, ya les dije ya. Es esto y la exponencial se reemplaza por una suma. Que sería, esta es la suma, una suma bien amigable. Fíjense que tiene este factor phi y la potencia. Nada más de x. Listo.
doy vuelta, o intercambio, mejor dicho, la sumatoria por la integral. Un matemático pondría problemas con eso, pero por suerte no somos matemáticos, no somos tan mente cerrada. Me queda la integral de 0 a infinito de qué cosa, de x alfa más n menos 1 de x. Y esto es un bracket. Y ese bracket, por definición del bracket, esto es alfa más n. Listo. Por lo tanto, la integral de la exponencial, ya sabemos el resultado, eso es lo bueno, ya sabemos el resultado, así que se van a sorprender de lo que sale. Va a ser igual a qué cosa, va a ser igual a, o sea, la integral se reemplaza por una serie de brackets. Ese es todo el cuento del método, reemplazar problemas de cálculo, integrales en este caso, a una serie que contiene brackets. Y en este caso, esta serie de brackets es la siguiente, una serie ultra súper simple, esa serie de brackets. Listo, y yo sé lo que hacen los brackets cuando están enfrente de una suma. Lo que hace es eliminar la sumatoria. Eliminar la sumatoria. Esta que está... Se nos fue. Sino que está el bracket y el factor phi. Y evalúa el n haciendo n más alfa igual a 0. Eso. Que en el fondo es anular el bracket. ¿Y eso qué me da? Me da, a ver, eso es lo mismo que gamma de menos n cuando n vale menos alfa, y por lo tanto eso es gamma de alfa, que es justamente la solución de la integral. Plop, listo. Miren qué fácil la regla. ¿Ya? ¿El coeficiente por qué no aparece? No, porque no tiene coeficiente este, no. O sea, aquí está, no tiene coeficiente 1. Coeficiente 1, porque el n factorial está aquí en el factor phi, y el menos 1 elevado a 1 está aquí. Esas dos cosas están aquí. Así que el coeficiente vale 1. De hecho, lo que pasa es que el exponencial tiene una expansión simple. Pero hagamos una cosa, a ver qué hora es. Son las 11:40. No sé, yo haría un ejemplo más, así como para que se den cuenta que esta cuestión sirve. Pero para eso les voy a pedir a ver, la beta, la función beta. Hagamos la función beta como ejemplo, otro ejemplo. Miren, la beta. Esta es más o menos, pensemos que la integral que quiero resolver es esta. Voy a colocarle cualquier cosa aquí. No, coloquemos lo que corresponde. Eso creo que es beta más alfa. El resultado de eso es eso, que es lo mismo decir que es igual a esto. Miren, hagamos esto último y nos vamos todos a estudiar esto con mayor detenimiento, así, súper motivado. Esto es increíble. Bueno, yo he dado charlas de esto y la gente ha quedado, bueno, charlas en congresos de matemática, pero la parte de física matemática. Y ahí van físicos y matemáticos. Y sí, pues ya han quedado sorprendidos porque como una cosa tan simple, como un conjunto de reglas y teoremas, que es el paquete del método de Bracket, hace de manera muy simple problemas que tal vez no sean tan simples en general desde el punto de vista de lo convencional. Mire, esa integral que está ahí, esta que está aquí, bueno, ¿qué es lo que hay que expandir en esta integral? ¿Qué cosa hay que expandir? El binomio, el que está acá, eso. Y ese binomio tiene, esto por si acaso, esta serie de... Y esta ya tendrían que saber, será casi de memoria. Bueno, nunca tanto. Pero esta es una función 1f0. Beta más alfa, nada, y menos x. Yo me la sé de memoria. ¿Ya? O sea, si yo quiero una expansión del integrando, la única cosa que hay que expandir es el binomio elevado a esta potencia. Ya, lo expando, eso. Bueno, pero veámoslo más explícitamente. Eso tiene un signo menos y un n factorial. Acuérdense de la hipergeométrica. ¿Ya? Están todas partidas por n factorial. Tienen un x elevado a n, tienen primero un Pochhammer de beta más alfa n. El menos 1, el menos 1 elevado a n viene de aquí, de ese signo menos. Y como está con el n factorial, pero lo colocamos, sí, miren, yo no me hago problema.
Eso. Bueno, el asunto es que ese menos 1 con ese n factorial es el factor phi sub n. Phi sub n, listo, por lo tanto, y ese Pochhammer que está ahí, hay que acordarse, es alfa más beta más n dividido por gamma de alfa más beta. Ups, que algo pasó ahí. Ahora sí. Alfa más beta. Listo. XN. Miren, esa es la serie de esa función. Esa ustedes después tómenla, la hacen con cuidado. Recuerden todos los binomios, todos. No importa si están en el numerador, el denominador, eso depende de la potencia a que esté elevado el binomio. Todos los binomios son 1F0, todos. ¿Ya? Así para que estén, eso ya como un tip. Por lo tanto, la integral, hoy llegamos a la página 4, vamos a completar la clase de idea. Por lo tanto, la integral de x alfa menos 1, 1 más x alfa más beta o beta más alfa, que es lo mismo, va a ser igual a una suma que es la siguiente, x alfa menos 1 por la suma siguiente, n mayor o igual a 0, phi sub n, gamma de alfa más beta, y aquí voy a salirme del cuaderno, alfa más beta, listo, xn, listo, de x. Esa es la integral. De nuevo, hago lo que los matemáticos no harían, son unos cobardes. Intercambio la sumatoria por integral. Voy a escribirlo. Aquí está, listo. Esto igual lo voy a tratar de ordenar mejor, está muy... Hasta el momento se está entendiendo esto. Miren, yo le estoy enseñando una receta, ¿ya? Todavía no entendemos el origen de la receta. Esa es la verdad, no entendemos. Pero si me sé la receta y la aplico y funciona, bueno, no me importa tanto el origen. Y eso va a ser igual. Intercambio suma por integral. Así que me queda la suma de n mayor o igual a 0. Sale ese numerito. Sale, ¿qué más sale? Sale el gamma de alfa más beta más n, que no depende de la integral. Sale obviamente eso. Y me queda la integral de 0 a infinito. ¿De qué cosa? De x alfa más n menos 1 de x. Pero eso por definición es un bracket. De hecho es alfa más n. Y por lo tanto, tengo, bueno, la gamma que está en el denominador puede salir porque no depende del índice de suma, así que lo podemos dejar acá afuera. Alfa más beta, sumatoria. ¿Están ahí o se quedaron dormidos? No, estamos acá. Ya. Pero estás tú nomás porque responde todo el rato. Así que supongo que el resto puede que esté dormido. No. Si yo entiendo esta cuestión, igual es rara hacer las cosas así, pero trato de que sean que no se note tan, bueno, igual se nota la diferencia frente a una presencial, porque ahí yo los veo, digamos. ¿Ya? Y puedo ver que tienen cara de duda, aquí yo no veo nada. Alfa más. Súper fácil. No, es que es demasiado fácil, por eso yo les digo, a mí me da vergüenza enseñar esto, porque el problema es que eso, que es fácil. Y el asunto es que a pesar de que es fácil, no se usa. Piensen que yo empecé con esto en el año 2007, cuando estaba estudiando, lo hice en un paper, pero para resolver esos diagramas de Feynman que yo les mostré al principio, esa fue la necesidad, resolver un problema matemático que viene de otra área. Y con el tiempo, vieron, salió una cosa que sirve como método matemático genérico. Bien, entonces, miren, aplico el método. ¿Qué dice el método? Tengo un bracket, listo. La solución del bracket es simple. Se va la suma, se va el factor phi sub n, y el bracket se reemplaza por una gamma de menos n. Bueno, y me queda esto, alfa más beta más n, aparece el gamma de menos n, o sea, al morirse la suma, nace una función gamma. Sí, puede ser como medio poético, digamos, al morir algo nace, uno muere, otro nace. Cuando el n de cuánto, el n vale menos alfa. Listo. ¿Y qué solución me da eso? No tengo idea, yo jamás he visto esa integral, primera vez en mi vida. La solución de eso es gamma de alfa más beta, y el n ¿cuánto vale? Menos alfa por gamma de menos n, es decir, de alfa dividido por
gamma de alfa más beta. Y eso es casualmente, miren, primera vez que me ocurre esto, que una solución me da con el método, es la función beta. Fácil el método, muy fácil. Pero yo quiero mostrárselo de manera ordenada. Aquí yo me salté un paso, este teorema de sumación, de integración, es un teorema porque se puede demostrar. ¿Ya? Bueno, preguntas, mejor yo les pregunto. Así, lo que hemos visto hoy día, ¿se ha entendido? Sí, A ver, de hecho, sí, entendí todo. ¿Sí? O sea, ustedes podrían, por ejemplo, dejen dejarle una tarea, pero lo pueden hacer de inmediato, ¿no? Pueden, en el siguiente ejemplo, lo dejo como tarea. Miren, van a integrar esta serie. Cero infinito, coloquémosle al cuadrado. Y esta serie, la Bessel. ¿Ya? Esa integral. No tengo idea cuánto vale, pero se los puedo les puedo mostrar, no tengo idea. En el complemento 1 está la serie que representa eso. El método, lo único que requiere es que ustedes tomen el integrando y lo escriban en términos de serie de potencia. Nada más. Porque la integral solita se encarga de generar un bracket y bracket con suma, pum, se eliminan y tienen el resultado. Veamos, déjenme, miren, yo les voy a mostrar la solución de eso. La solución de eso, me voy a ir al Maple, yo no me sé las cosas de memoria, dejen que se ejecute el Maple. Este programa alguien lo tiene, alguien lo usa, no, pues ustedes le llenan la cabeza con matemática, bla, 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 sobre todo un profesor en cuestión, profesor Cure, qué sé yo, que en el curso de Compu 3, creo que pasan eso. Bueno, yo no uso en matemática. Yo no soy un creyente así religioso de estos programas, porque de hecho el matemática tiene errores, o sea, a veces hay ciertas integrales que dan un valor y uno lo hace a mano y tiene otro valor, entonces por eso no soy creyente, pero ayudan bastante. Mire, la integral que quiero resolver es la siguiente, bueno, las funciones, solamente para que sepan a lo que tienen que llegar. Las funciones x alfa menos 1 por la función de Bessel. Ustedes pueden usar el Wolfram alfa. Pero si a alguien le interesa este programa, yo se lo puedo mandar. Cabe en el portal, por eso no lo subo. Aparte sería ilegal la cuestión, porque está pirateado. Bessel de orden 0, A por X, ¿verdad? Esa es la función, y la voy a integrar entre 0 y alfa. Pero esto parece que el comando es parecido al del matemáticas, si ya usaron matemáticas. Y integral de f, que es la función que coloqué antes, entre 0 hasta infinito. Y más allá. Dejen ver si es capaz de hacerla. Y esa es la otra cuestión. No es que va a hacer. Tengo que especificar algunas cosas. Esa es la otra cuestión, que con los programas ustedes tienen que empezar a decirle, sí, pero es que la constante es positiva, negativa, bla, bla, bla. En este caso, mayor que 0 para que la cosa converja. Déjenme, todavía no han salido, ¿están ahí? ¿Están? Esa es la solución. La voy a anotar para llevármela al otro lado. La voy a grabar, para que sepan a lo que tienen que llegar. Ya, listo. ¿Dónde estoy? Acá está. Y la pegamos aquí. Todo súper. No, eso no hay que ver. Ahí pasó algo que... No se vayan, ya nos pasamos, pucha, sorry. Ya termino luego, ¿no? Sí, quiero dejar esta tarea para que sepan lo que tienen que llegar. ¿Dónde está? Acá. A ver, ojalá ya funcione ahora. Ahora sí. Ahí está, chiquitito, pero ahí está. Eso. ¿Listo? Eso que está ahí. Bueno, en el fondo, la solución es esta. Ustedes van a tener un puro error, pero es por un teorema que tengo que demostrar yo. De hecho, que está en la tarea. Sí, en el apunte de hoy, si ustedes aplican el teorema, se llama teorema de escalamiento. Véanlo en el apunte de hoy. La solución a la que tienen que llegar es alfa menos 1
a elevado a menos alfa, alfa medios, y dividido por 1 menos alfa medio. Listo. Esa es la solución que tienen que llegar. Borro esto de aquí. Ahí está. Cama Entonces, arriba hay un alfa. ¿perdón? No, olvídalo, está bien, está bien. Ya. No, ya, esa es la solución. Inténtelo, hágalo rápido. Bueno, hágalo después, digamos. Pero a lo que voy yo, mire, ojalá que esto que le estoy enseñando ahora les sirva de motivación. Motivación porque esos problemas, miren, le estoy dando la pista. De hecho, hasta pueden leer a los papers y pueden hacer el problema 1 de la tarea grupal. Pueden tal vez, con lo que le enseñó hoy día, llegar a saber a dónde tienen que llegar. Miren, le estoy dando un dato. Chuta, qué malo. Se lo estoy haciendo fácil. Ya, chicos. Preguntas hasta ahora. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió lo que quise? Las tonteras que dijo hoy día, no sé. ¿Alguna cosa? ¿Alguna duda? Piensen que lo que el método de bracket, tal como se los vamos a enseñar, se los voy a enseñar, es un conjunto de reglas. Eso. No tiene demostración rigurosa desde el punto de vista de lo matemático. Yo estoy en eso, estoy demostrándolo, me queda poco, pero no tengo tiempo porque tengo que hacerle caso a ustedes, pues, si no lo demuestro. Pero si ustedes aprenden las reglas, si ustedes aprenden el manual, ustedes pueden resolver problemas complicadísimos. Por ejemplo, el de la tarea grupal. Pueden hacer algo ahí. Así que eso. Lo dejamos hasta acá entonces. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna? Supongo que no. Profe, Sí. la pregunta 1 de la tarea ocupa Fubini. Mira, el teorema de Fubini, lo que te sirve es, o lo que te demuestra es que toda integral, si cumple ciertas condiciones, tú la puedes integrar sin importar el orden de integración. Eso es lo que te dice el teorema de Fubini. En nuestro caso, o sea, ya el teorema de Fubini ya es válido. Es válido en el sentido de que las integrales no tienen para qué testearlo por Fubini. O sea, las integrales, ustedes lo integran en cualquier orden y el resultado tiene que ser el mismo. ¿Ya? O sea, ya está testeado que no importa el orden. Para las integrales que yo le entregué, eso ya está testeado. El asunto es que ustedes tienen que escoger en qué orden lo hago. Porque lo que sí influye el orden es que la integral puede ser más fácil o difícil de resolver. Pero el teorema de Fubini básicamente dice eso, que la integración no depende del orden de integración. No depende del orden en que yo integre la variable. Eso. Así que eso, pues, chicos. Ya, profe, gracias. Ya, mira, yo igual me voy a quedar un ratito más para ordenar un poco ese apunte. Lo subo ahora, lo subo de inmediato. Así que si alguien tiene otra pregunta, estoy aquí todavía. ¿Ya? Listo, pues nos vemos. Que cuídense, estudien. Ojalá les vaya bien en la tarea. Y nos vemos el lunes. Y el apunte, esta sesión, y el apunte lo subo en la tarde. ¿Ya? Chao, chao. Yo estoy aquí. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe.